Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este ya quinto capítulo de Me Enflorece, donde vamos a estar hablando de un elemento que es el soporte vital para nuestras plantas, el suelo. Hoy vamos a estar hablando de las diferencias entre el suelo y el sustrato, qué características tienen y de qué manera la podemos aprovechar al máximo para mejorar el crecimiento de nuestras plantas. Nuestra huerta, nuestro patio y nuestro jardín son lugares donde normalmente crecemos plantas que nos proveen de alimento, que nos otorgan medicina o simplemente son lugares donde podemos disfrutar la belleza. Pero estas zonas también son lugares donde se desarrolla una gran capacidad y una gran cantidad de organismos. Por ejemplo, cuando miramos este medio de crecimiento podemos ver pequeñas plantas, podemos ver piedras y minerales, o podemos ver también que existe un medio en el cual interactúa la planta con las raíces y con los pequeños y grandes organismos que viven en este sector. Todo esto, toda la interacción de estos organismos y de este sistema mineral se llama suelo y es lo que permite de alguna manera el desarrollo de todas las plantas que estamos mirando. El buen funcionamiento del suelo, un suelo sano, un suelo vivo, es el que permite que todas las plantas tengan una buena nutrición, un buen espacio para crecer sus raíces y también permiten una interacción entre organismos que ayuda a evitar grandes plagas o enfermedades. Por eso no tengas miedo cuando te encuentres con un huerto que tiene algunas malezas o algunas plantas o algún bichito, porque es la interacción de todos estos organismos el que permite el crecimiento de una huerta y un patio mucho más sano. Ahora que sabes lo que es el suelo vivo y que su buen funcionamiento depende de la interacción de todos estos organismos, te invitamos a contribuir a su mejor desarrollo. Para eso, lo que tienes que hacer es utilizar distintos tipos de abonos que provienen de procesos naturales, como por ejemplo el bokashi, el compost o el humus, e incorporarlos en tu huerta o jardín. De esta manera no solo estás añadiendo los nutrientes que estos elementos traen, sino que una nueva cantidad de microorganismos que van a contribuir a su mejor desarrollo en el tiempo. Por otra parte, el sustrato es un tipo de suelo que utilizamos normalmente cuando queremos cultivar plantas de interior. El sustrato es un tipo de suelo muy rico para este uso porque normalmente posee características físicas y químicas que son súper específicas para el crecimiento de las plantas. Y la manera en que las utilizamos es mezclándolas en distintas proporciones para otorgar un tipo de estructura y un tipo de nutrición que genere el mejor tipo de crecimiento en las plantas. Existen distintos tipos de sustratos que podemos utilizar y mezclar para el crecimiento de las plantas y a continuación les voy a presentar algunos de los más conocidos y más interesantes. El primero de ellos es la fibra de coco, que se utiliza, como tal dice su nombre, de la cáscara del coco. Si se dan cuenta, este material es muy livianito y es muy difícil compactarlo. Y de hecho, gracias a sus propiedades, se utiliza para airear el sustrato, hacerlo mucho más liviano para asegurar el crecimiento de las raíces de la planta. El siguiente tipo de sustrato es seguramente uno que todos ustedes conocen, que es el compost. El compost es un elemento que no solo da buena estructura al suelo, es como el protagonista del suelo, pero lo que ofrece también, gracias al proceso de compostaje, es una gran cantidad de nutrientes en excelentes concentraciones para el crecimiento de la planta. Ahora bien, existen algunos tipos de compost que se pueden compactar fácilmente y en este caso es bueno combinarlo con otro tipo de elementos. Además de eso, tenemos otro tipo de sustrato que normalmente contribuyen a dar estructura. Si se dan cuenta, no son elementos que otorguen nutrientes, pero ayudan a generar condiciones de humedad o de liviandad del suelo que ayuden al crecimiento de la planta. En este caso particular tenemos corteza de árbol. Si se dan cuenta, es de tamaño grande y no se puede romper fácilmente. Esta se utiliza normalmente para airear el suelo y tal como dice su nombre, es corteza, por lo tanto no tiene nutrientes para la planta. Y finalmente, uno de los sustratos más conocidos por todos y todas es la perlita.
Aquí la perlita viene en una forma muy finita y parece como nieve y normalmente flota cuando uno la utiliza. Y la perlita lo que hace es otorgar dos características a nuestro tipo de sustrato. Primero, otorga una excelente retención de agua y lo segundo que hace es evitar que el suelo se compacte. ¿Por qué? Porque si uno la aprieta, en realidad ella sigue flotando. Así que todos estos tipos de sustrato se pueden reunir en distintas proporciones para mejorar el crecimiento de la planta, otorgándole características de nutrición o de estructura que son específicas. Ahora bien, si quieren crecer plantas de interior en particular, yo les recomiendo la siguiente proporción. En este caso tenemos un recipiente que nos muestra distintos tipos de porcentaje de sustrato que podemos usar en nuestra planta. Aquí propongo que cerca del 40 a 50% de nuestro sustrato siempre otorgue nutrientes. En este caso está representado por compost, el que puede venir mejorado con humus. Además de eso, les propongo que el otro 50% de nuestro sustrato trate de otorgar estructura, liviandad a nuestro suelo. Y eso lo hago acá con cerca de un 25% de perlita y cerca de un 25% de fibra de coco. Si tienes plantas que requieren mucha más liviandad para crecer, te recomiendo reemplazar estos elementos o incorporar corteza de árbol a tu macetero. Recuerda que si tienes dudas o comentarios sobre este capítulo o los anteriores, lo puedes dejar en la sección de comentarios o preguntármelos directamente en el Instagram SOS Planta. Desde ya te agradezco por ver y compartir todos los episodios de esta serie y te dejo cordialmente invitado e invitada al siguiente episodio de Me Enflorece.